Vamos por favor en nuestras Biblias a Romanos capítulo 10, versículo 5. Romanos capítulo 10, versículo 5. ¿Listos? ¿Lo tienen? Dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Oremos. Padre, en esta mañana que nos has traído aquí a reunirnos como hermanos, a buscar tu rostro, a oír tu voz por medio del estudio de tu palabra, te pedimos que prepares nuestros corazones, para que a través de esta palabra que acabamos de leer, seamos confrontados, seamos reargüidos, que sea palabra viva que cale en lo más profundo de nuestro ser y seamos movidos a aplicarla en nuestro diario vivir, que seamos movidos a ser obedientes en todo lo que tú nos mandes. Ábrenos los ojos, ábrenos el entendimiento, los oídos, para entender con claridad lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. Y que no sea simplemente un conocimiento intelectual, sino que sea vida para nosotros, que transforme nuestra manera de ser, de pensar, de hablar y de vivir. Gracias, Padre. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo traigas esta palabra a nuestras mentes y a nuestros corazones con total claridad y que nos des todo el denuedo para ponerla en práctica. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Quién de nosotros puede decir que no ha sido impactado por la palabra de Dios? Por el conocimiento de la palabra de Dios, particularmente el Evangelio, es que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Es que ahora tenemos la vida eterna y entramos al reino de los cielos. Es por medio de la palabra de Dios que hemos sido consolados en medio de situaciones de gran tristeza, de dolor. Es por medio de la palabra de Dios que hemos recibido guía y dirección para tomar decisiones tan importantes como, por ejemplo, ¿con quién me voy a casar? ¿En dónde voy a vivir? ¿En dónde voy a trabajar? Es la palabra de Dios la que nos da la dirección de quiénes son nuestros amigos. Es la palabra de Dios la que nos fortalece a diario y nos muestra el camino por el cual debemos nosotros andar. Creo que hemos podido comprobarlo, si estamos acá reunidos, en nuestra propia vida. Ha sido nuestra experiencia. Algunos más, tal vez otros menos, pero eso no ha sido culpa del Señor, sino tal vez que no hemos buscado.
tanto al Señor a través de su palabra, en medio de lo cotidiano y en medio de las grandes situaciones de nuestra vida, para que Él nos hable a través de su verdad. La palabra y el poder que tiene la palabra es el énfasis de este pasaje que acabamos de leer. La palabra, y cómo la palabra de Dios es poder para salvación. El pasaje que está hablando de la salvación pone en contraste la salvación como la buscaba el pueblo de Israel a través del cumplimiento de la ley, ¿no? Así empieza. Y lo pone en contraste junto con la salvación a través de la fe en Jesucristo. Pero resalta el papel de la palabra de Dios, de la Biblia, en medio de ese pacto hecho con Moisés y en medio del nuevo pacto a través de Jesucristo. Yo quiero que vayamos y vamos a ir desmenuzando el pasaje que leímos. Dice el versículo 5, hablando de la justicia por la ley. Dice, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Esto es una traducción, una copia literal de lo que dice Levítico 18, versículo 5, para los que están tomando notas y luego en sus casas quieren estudiar un poquito más. Una copió y pegó de Levítico 18, 5. Entonces el pacto establecido por Dios con el pueblo de Israel a través de Moisés tenía dos requisitos. ¿Cuáles son? Primero, el pueblo tenía que escuchar, tenía que conocer la ley de Dios. Tenían que conocer los mandamientos de Dios. Y entonces, si la gente no conocía la palabra de Dios, pues ya no había nada que hacer. Porque el segundo requisito es que la persona tenía que obedecer los mandamientos para ser salvo. Literalmente así decía: el que cumpla estas cosas vivirá por ellas. Así que no tenían ninguna esperanza de obedecerla si no la conocían. Y entonces uno aquí entiende por qué la insistencia de Dios: enséñele la palabra a sus hijos desde que son muy pequeñitos. Cuando se levanten y cuando se acuesten, hable la palabra en la casa, en el camino, en la calle, a tiempo y fuera de tiempo. Si uno mira las normas del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel debía vivir en obediencia a la Biblia, y todo extranjero que viviera dentro del pueblo de Israel tenía que someterse en obediencia también a lo que decía la Biblia. Y entonces uno lo entiende. Por eso ellos enseñaban y hablaban la palabra de Dios, se la memorizaban. Porque si no conocemos la Biblia, no la podemos poner en práctica. Dos aspectos: conocer la Biblia y obedecerla. Estoy hablando del antiguo pacto. ¿Qué pasó con este pacto? Resultó que se llevó a la conclusión de lo que Dios quería que sucediera. Es decir, ¿qué quería Dios? Que los hombres se dieran cuenta a través del pacto mosaico. Es decir, soy salvo por obedecer la ley. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes obedece los mandamientos y la ley de Dios al pie de la letra? Nadie. La Biblia dice que es imposible para los hombres. Y entonces esto es lo que Dios quería, que los hombres se dieran cuenta que no podían cumplir los mandamientos que estaban escuchando. Como dice Romanos 3:20, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios quería que los hombres, al escuchar la palabra de Dios, dijeran, pongámoslo en nuestro contexto: ninguna palabra corrompida saldrá de vuestra boca. Y resulta que yo vengo hablando con groserías, pero cuando me confronto con el mandato de Dios, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, ahí me doy cuenta que lo que yo estoy haciendo es pecado, está mal. Yo vengo teniendo relaciones sexuales con mi novia porque todos mis amigos lo hacen y es lo más normal del mundo,
Y vengo a la palabra de Dios y dice: los fornicarios, es decir, los que tienen relaciones sexuales por fuera del matrimonio, no entrarán al reino de los cielos. Y digo, wow, yo estoy pecando, yo pensé que estaba haciendo lo bueno, pero resulta que me dice Dios que no. Entonces, a través de la ley, de este pacto con Moisés, se cumple este aspecto, que los hombres nos damos cuenta hoy todavía, así como el pueblo de Israel, de que estamos en pecado, de que estamos fallando. Y al tratar de hacerlo en las propias fuerzas, sucede otra revelación. ¿Cuál es? ¿Ustedes han podido dejar sus propios pecados en sus propias fuerzas? Y ese es el otro aspecto que Dios quería revelar a través de la ley. Que en nuestras propias fuerzas no es posible dejar atrás el pecado. No es posible matar la naturaleza humana obrando como humanos, guiados por esa naturaleza. No es posible. Entonces, ellos debían entender que para salvación, que para cortar con el pecado, necesitaban depender de Dios. Entonces tenían que haber vuelto los ojos a la promesa hecha por Dios del Mesías Salvador, hecha mucho antes del pacto mosaico, revelada a Adán y Eva en el momento de la caída, transmitida por parte de Adán y Eva a toda su descendencia. Y nosotros lo leemos así claritico cuando vemos la descendencia de Adán y Eva, que ellos, Enoc, por ejemplo, Matusalén, conocían la verdad de Dios, predicaban la palabra de Dios. Por ejemplo, lo que vemos en la vida de Enoc, así claritico lo vemos en la Biblia. Ellos conocían. Y luego esta palabra fue recordada a Abraham a través de la promesa también, de que en tu simiente, en uno que va a nacer de ti, todo el mundo va a ser salvado. Es la misma promesa que se le hizo a Adán y Eva en el comienzo, en el capítulo 3, versículo 15, los que están tomando notas. Entonces, el pueblo de Israel no era ajeno a las promesas de la salvación por la fe. Las conocían. Sin embargo, el pueblo de Israel, como la mayoría del mundo actual, busca la salvación a través de las obras. Yo conozco el mandato y entonces tengo que cumplirlo. Todas las religiones del mundo, sin temor a equivocarme, todas las religiones del mundo, excepto el cristianismo protestante, y hablo del cristianismo protestante porque en encuestas meten al cristianismo católico como cristianismo, que no lo es. Todas, excepto el cristianismo protestante, enseñan la excepción en su soterología, en su doctrina de salvación. Tienen la idea común de que el ser humano se salva por medio de las obras. El ser humano tiene que hacer algo para alcanzar la salvación, o la divinidad, o la iluminación, o el estado de liberación que enseñan las diferentes religiones. Y yo les quiero dar un ejemplo y leerle las más relevantes. El catolicismo romano y la iglesia ortodoxa oriental, ellos creen y predican la gracia de Dios, pero enseñan que las obras, los sacramentos y la cooperación del creyente son necesarios para la salvación. Es decir, enseñan fe más obras. El Islam, la religión más grande y de más rápido crecimiento en el mundo, aunque proclaman que la salvación depende de la fe en Alá, al momento enseña el Corán literalmente, enseña el Corán que en el momento del juicio sus obras serán pesadas en una balanza. Y si las buenas obras son mayores, más pesadas que las malas obras, pues entrarán al cielo. Si las malas obras pesan más, pues se irán al infierno. Tal cual establece el Corán, para los que están tomando nota, la Sura 23, versículos 102 y 103. El hinduismo
predica la liberación, es decir, la moksha, que se alcanza por medio de las obras, la devoción y el conocimiento. El hinduismo, la otra religión con más practicantes. El budismo, el nirvana, es decir, ese estado de iluminación, de conciencia, se logra mediante la práctica del óctuple camino, óctuple senderos que se llama. El óctuple sendero no es otra cosa que la práctica de 8 diferentes disciplinas, es decir, obras del ser humano en diferentes aspectos de la vida para alcanzar ese estado de iluminación. Y las religiones tradicionales o animistas, es decir, aquellas que encontramos en los pueblos indígenas, que el sol es el dios de las cosechas y que la luna, no sé qué, y que el agua, todas esas religiones suelen basarse en rituales y sacrificios humanos para aplacar a los espíritus de la naturaleza. Todas las religiones del mundo, salvo el cristianismo protestante, enseñan la salvación a través de las obras, contrario a la verdad de Dios, contrario al plan de salvación de Dios a través de Jesucristo solo por la fe. Pero aún así, enseñando nosotros que la salvación solo es por la fe, aún así muchos cristianos de manera consciente y otros de manera inconsciente creen que las obras ayudan un poquito a la salvación. Y entonces, que si mi conducta es libre de pecado, me voy para el cielo. Y si no, entonces me voy para el infierno. Y entonces tienen conductas como, viene un temblor, por poner un ejemplo, el susto de que me voy a morir en este terremoto porque se me va a caer la casa encima. ¿Y qué hacemos? Está muy bien. Hay que seguir los conductos de evacuación, ¿no? De seguridad. Si estoy en una casa, salir corriendo es una buena opción. Pero si estoy en un edificio, en un piso alto, no es una buena opción. Entonces, ¿qué pasa? Listo, empezó el temblor fuerte y yo me asusté mucho. Si yo inconscientemente creo que lo que me salva son las obras, ¿qué es lo primero que hago? Señor, perdóname, por favor, yo no quiero irme para el infierno, perdóname, por favor, perdóname porque yo he fallado en esto. Quiero estar bien, sin haber fallado en nada, estar limpiecitico, porque de alguna manera como que le suma, ¿no? Si nos damos cuenta. Otros van un paso más allá, hacia lo malo, digo, malentender esta situación, y es que piensan que la obediencia es la que me salva. Y entonces toman pasajes como Mateo 7, del 21 al 23, que literalmente Jesucristo dice, el que entra al reino de los cielos es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y a ustedes que predicaron, hicieron milagros, dice, yo no los conozco. Y entonces se justifican tomando este versículo para decir, la obediencia nos salva. Y de ninguna manera. Esto es una mala interpretación de las Escrituras, una incorrecta interpretación de las Escrituras. Ninguna obra del ser humano salva a nadie. Somos salvos única y exclusivamente por la fe, sin las obras. Así literalmente lo dice la Biblia en Gálatas 3, en Romanos 3. A los que están tomando nota y luego estudian. Entonces, las obras, la obediencia no tiene el poder de salvar a nadie. Pero entonces, ¿qué quiere decir Jesucristo ahí? Quiere decir lo que dice en todo el resto de la Biblia, que aquella persona que su fe en Jesucristo es genuina y que es tan genuina que esa persona es salva por medio de la fe, la evidencia de su fe que lo salvó es que usted obedece la verdad de Dios. No es que usted se salva por obedecer las verdades de Dios, sino que esa obediencia es una evidencia de que su fe lo ha salvado.
Tal cual es lo que dice el pasaje. Y es lo que dice el contexto y lo que dice toda la Biblia al respecto de la salvación. Entonces recordemos lo que dice Romanos 3. Vamos, pasemos ahí las hojitas para atrás. Romanos 3, versículo 20 al 22. Dice que nadie se salva por cumplir los mandamientos. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, es decir, Jesucristo, es la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La ley y los profetas, todos hablando de Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y entonces aquí mismo, el mismo libro de Romanos nos está recordando que la ley era para que nos diéramos cuenta del pecado. Y que por medio del obedecer la ley, que por medio del cumplir los mandamientos, nadie se puede salvar. El que conoce la ley, el que conoce la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? El Espíritu Santo le redarguye de pecado y uno dice, wow, estoy fallando. Yo no puedo alcanzar los estándares de Dios. Necesito a Dios. Y entonces esta realidad nos obliga a estar de rodillas todos los días diciéndole, ayúdame, Señor, soy débil. Ayúdame, Señor, en mi necesidad. Me cuesta trabajo. El fin de la ley, Gálatas 3. Gálatas 3:24. Entonces ahí dice, la justicia de Dios se ha manifestado, se ha dado a conocer por la ley y los profetas. Ya esto lo hemos hablado en otros espacios. Todos los mandatos de Dios, las profecías, todos los profetas, todo como estaba el tabernáculo, el sistema de expiación, que el corderito que tenía que morir, todo hacía alusión a Jesucristo y el precio que Él pagaba por nosotros en la cruz. Dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es el ayo? Pongámoslo en términos, es la niñera, es el que lo lleva de la mano, es la guía que lo lleva directo allá. Entonces, ¿qué dice? De manera que la ley ha sido la que nos ha llevado de la mano para entregarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Eso es lo que dice ahí. Necesitábamos conocer, el mundo necesitaba conocer los mandatos de Dios, porque los mandatos de Dios nos llevan a ese reconocimiento y esa necesidad de Jesús. Cualquier persona de manera consciente se da cuenta que en sus propias fuerzas pierde la batalla. Y lo intenta una y otra vez y no lo logra. La palabra de Dios era el fundamento en el antiguo pacto y es el fundamento en el nuevo pacto para que se cumplan los propósitos de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Dios ha dado a conocer su plan de salvación. Nunca ha estado escondido. Siempre ha sido anunciado a voces. Y si uno es un poquito sensato, reflexivo, se da cuenta, soy pecador y en mis fuerzas no puedo. ¿No les pasa que se frustran porque van a la Biblia y encuentran mandatos de Dios que dice haga esto otro? Vaya y haga discípulos. ¿Tú cuántos tiene? Como ninguno. Deje de decir mentiras. Voy a dejar de decir mentiras. Oye, es la última mentira que digo. Y ahí ya empezó a decir la primera. ¿Sí? Y intentamos por nuestra propia fuerza. Y fallamos. Y volvemos a fallar. Y volvemos a fallar. Y luego nos damos azote. ¿No? ¿Sabe qué? Yo para qué me acerco a Dios? Si todo el tiempo le fallo.
y le prometo que nunca más y vuelvo y le fallo. ¿Les pasa? Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos demos cuenta en primer lugar. Pero que al darnos cuenta digamos, ok, yo no puedo en mis fuerzas, necesito buscar a Dios. Pero muchas veces nos damos cuenta y no doblamos rodilla, oramos cada 8 días. O nuestra oración es, Señor, gracias por este día, bendice mi sueño, amén, y nos acostamos a dormir. O Señor, gracias por este nuevo día y por el trabajo que tengo, protégeme, guárdame, dame sabiduría, bendíceme, y salimos a enfrentar el mundo. Ahí no hay entrega, no hay dependencia, no hay ese rogar que vemos en el salmista a través de los salmos que estamos leyendo en el devocional, que se derramaba allí en la presencia del Señor, clamando a Dios para que fuera su socorro, su refugio, su fortaleza. Dice, he derramado lágrimas y lágrimas, y me presento ante ti, voy a esperar, y soy como el siervo que desesperado por el agua en el desierto. Y bueno, cualquier cantidad. No tenemos esa clase de oración. Y si no tenemos esa clase de oración, ¿cómo esperamos que el Señor actúe en nosotros con su poder para que venzamos la tentación, para que obedezcamos y hagamos lo que Dios quiere, si no estamos llenándonos de su poder? Luego continúa el pasaje, el versículo 6. Ya casi vamos avanzando, ¿no? Pasamos del primer versículo. Dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Qué está diciendo el pasaje? En otras palabras, ¿quién va a hacer venir a Jesucristo donde sea que esté para que nos dé a conocer el mensaje? Porque no lo conocemos. Y es todo lo contrario, ¿no? Pues el pasaje nos está diciendo, el Señor ya hizo todo lo posible por nuestra salvación. ¿Quién va a subir para traerlo? Caramba, si es que Jesucristo ya vino. En Romanos 10, versículo 6. ¿Dónde estamos? El versículo que estamos estudiando. No, concentraditos. ¿Cómo que quién va a hacer bajar a Jesucristo si Él ya bajó? Tomó forma de hombre. ¿Cómo que quién va a ir a buscarlo allá al mundo de los muertos para hacerlo resucitar si Jesucristo ya resucitó? Es más, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Lo único que hay que aceptar es escuchar su regalo de salvación. El Evangelio no está lejos de ninguna manera. No es algo que es imposible de conocer. Todo lo contrario, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Todavía no, espérame. En tu boca y en tu corazón. ¿Dónde está su boca y su corazón? ¿Lejos de usted? Están pegados a usted, están en usted. ¿Y esto qué quiere decir? Que el mensaje de salvación no es algo que está escondido. Dios lo reveló. El suceso más extraordinario conocido por la humanidad, que partió la fecha cronológica, es la venida de Jesús al mundo. Todo en Él es maravilloso, milagroso. Su venida al mundo sobrenatural, su resurrección, su ascender al cielo. La palabra que predicó, no hay como la palabra de Jesús. Todo en Él es maravilloso y todo el mundo lo sabe. Ahora bien, no es muy difícil encontrar una Biblia, siendo que es el libro más impreso en el mundo, más traducido en el mundo y más vendido en el mundo. Seguro que usted tiene más de una Biblia en su casa, y sin contar la del celular. Entonces cualquier persona tiene el acceso, una Biblia o un cristiano que conoce la palabra de Dios. Una vez más, ¿en dónde está el énfasis? ¿Qué es lo que está cerca mío? La palabra.
La palabra de Dios está cerca. Ahora bien, yo puedo tener la Biblia todos los días abierta ahí en el Salmo 91, el Salmo 23, como hacen algunos, todos los días la Biblia abierta ahí en la mesa de mi sala y todos los días la veo. Está muy cerca de mí. ¿Tiene algún impacto en mi vida? De ninguna manera. Entonces tenemos que escuchar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, conocer la palabra, el mensaje de salvación puntualmente para iniciar por ahí. Y entonces, ahí sí, esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Así dice su Biblia, antecitos del versículo 9. Esta es la palabra de fe que predicamos. O tenemos que sacar el lapicero y ponerle unos simbolitos antes y después con signo de interrogación. ¿Esta es la palabra de fe que predicamos? Entonces usted tiene que hacerse la pregunta, póngalo de manera personal. ¿Esta es la palabra de fe que yo predico? Mire que no es un mandato de ninguna manera. Dios en el contexto está dando por sentido de que es un hecho, es una realidad en todo creyente. El cristiano sí o sí predica la palabra de salvación. No cuando lo mandan, no cuando le dicen, no cuando... La predica porque es que le nace, es movido por el Espíritu de Dios a hablar la verdad de Dios. Predicamos la palabra del Evangelio. ¿Tú cómo estás? Mira un momentico allá el muro, los pececitos, los que hicieron el ejercicio, y pregúntate, ¿ya los ves acá? ¿Ya hiciste la tarea? Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Sí la predicamos? Ese ejercicio se hizo a comienzo de año y ya está terminando el año. Faltan 2 meses. 2 meses de larguitos. ¿En qué consiste el mensaje del Evangelio que predicamos? Ahí lo dice, ¿no? Y quiero dividirlo en 2 aspectos. Uno, los actos, y es creer y confesar. Si creyeres y si confesares, son las 2 cosas, los 2 verbos que están allí, ahorita los explico. ¿Y qué es lo que debemos creer y confesar? La palabra de Dios, ¿no? Específicamente, que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Es el mensaje centrado en Jesucristo, en la obra de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Curios. Esta palabra Curios es la utilizada en la Biblia para referirse a Dios como el Señor, amo y Señor, el único Dios. Y entonces el mensaje del Evangelio es que Jesucristo vino, el Hijo de Dios vino, tomó nuestro lugar en la cruz, cargó nuestros pecados, recibió el juicio de Dios y murió en lugar nuestro. Resucitó al tercer día para que nosotros podamos ser justificados, presentados como inocentes delante de Dios. Literalmente esto es lo que está diciendo allí. Aunque aquí no menciona la cruz, sino que dice que Dios le levantó de los muertos. Se entiende en el contexto que para que haya resurrección tiene que haber muerte. Y nosotros conocemos lo que predica el resto de la Biblia cuando habla del mensaje del Evangelio, que es la obra de Cristo en la cruz
y su resurrección, los dos. Si no digo estos dos, no hay evangelio predicado. Entonces, la persona debe creer que Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecado del hombre, que Jesús tomó mis pecados en la cruz y murió pagando el precio que yo tenía que pagar. Compró mi vida con su muerte. La persona debe creer que Jesucristo resucitó de entre los muertos y que ahora yo soy declarado inocente por Dios, que vivo en Dios, por Dios y para Dios. Lo confieso como mi curios, mi Señor, es decir, mi dueño. Si Él es mi dueño, yo vivo para Él. ¿A qué se refiere la confesión? La confesión, una declaración, no es simplemente, yo dije con mi boca que Jesús es el Señor y hice una oración de fe y entonces ya soy salvo. En eso no consiste la confesión, la declaración. Yo les pongo un poquito el contexto. En la época que esto se estaba predicando, estamos en el Imperio Romano, y el Imperio Romano, ellos hacían festivales frecuentes y dentro de esos festivales hacían procesiones. Y en las procesiones sacaban sus ídolos, pero especialmente la imagen del César. Iban pregonando que el César es el Curios, César es el Señor, César es Dios. Solamente a César hay que rendirle tributo y adoración. Y entonces todo el pueblo romano, César es el Curio, César es el Señor, César es o los ídolos que estuvieran paseando porque tenían varias deidades. Entonces, está usted cristiano con sus amigos tomándose un cafecito en una esquina y pasa la procesión y los guardas se quedan mirándole. César es el Curios. ¿Y usted tiene que decir? ¿Usted qué va a decir? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Curios? ¿Quién es el único y verdadero Dios? Y usted tiene que decir entonces, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Curios, el único. Y entonces su confesión, ¿qué le acarrea? La muerte. Porque solo César es el Señor. Ese es el contexto en el cual se dice este pasaje. Esa confesión no está hablando de un decir de labios, sino esta confesión es una declaración de un compromiso adquirido de entrega total a mi dueño Jesucristo. Es una entrega que puede costarnos la vida. Es más, en la realidad nos cuesta la vida. Porque Jesucristo dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, es decir, muera todos los días y sígame. Esa es la confesión de fe. Es una declaración de un compromiso a muerte por el Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos el mensaje del Evangelio, el creer en Jesús, no es para tibios, no es a medias, como el cristianismo que se ve hoy en las calles, cristianismo o frío o tibio. No hay un cristianismo radical donde yo muero a mí mismo. Y eso es porque vivimos en la carne, lo que decía hace un momento, pensando que son las obras, en nuestras propias fuerzas. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es una buena noticia espectacular, pero la implicación es el compromiso que asumimos con Jesús. Un compromiso donde confesarlo a Él como nuestro Señor puede acarrearnos la vida. ¿Y cómo vivimos los cristianos hoy en día? ¿Qué peligro hay de ser cristiano en Colombia? Puede que de pronto un amigo suyo se burle de usted.
Puede que alguien muy religioso le haga el feo y haga comentarios feos de su fe. Es totalmente posible y me ha pasado y más cosas. Pero no hay peligro de muerte, ni que me echaron del trabajo por ser cristiano, o sea, no hay esa clase de situaciones aquí en Colombia. Pues yo les quiero contar un poquito de estadísticas. Según la lista mundial de persecución a los cristianos, ¿sabían que existe esta lista? Existe, y desde hace más de 30 años la hay y hacen un seguimiento anual de los cristianos en el mundo. Una organización que se llama Open Doors, Puertas Abiertas. Y la publicación que sacaron para este año 2025 confirma que según esa investigación en el mundo hay más de, póngale cuidado, 380 millones de cristianos en persecución. La cantidad de habitantes que hay en Estados Unidos son los cristianos que hay en el mundo en persecución. Nosotros no estamos ahí en esa estadística. 380 millones de cristianos en persecución. Les pongo un ejemplo. Corea del Norte ocupa el lugar número 1 en la lista que ahorita se las voy a leer, los primeros 13 les voy a leer. Corea del Norte ocupa el primer lugar. Corea del Norte es como una excepción a todos los demás que les voy a leer. Todos los demás, en su mayoría, son islámicos. Corea del Norte es ateo. Corea del Norte es una nación atea, comunista, de izquierda, ¿cierto? Marxista. Y ellos, ¿qué hacen con los cristianos? Son detenidos y llevados a campos de trabajo forzado en condiciones precarias. Si usted quiere ser cristiano en Corea del Norte, usted no puede vivir cómodo en su casa, usted vive básicamente en una cárcel, haciendo trabajo forzoso todos los días por el hecho de ser cristiano. Ahora bien, en las otras naciones que les voy a leer, ustedes son asesinados, perseguidos, desplazados, secuestrados, sus iglesias son destruidas y quemadas. En su mayoría, países islámicos. El orden es el siguiente. No sé si han leído las noticias por estos días, la cantidad van, no sé cuántos, como 52,000 cristianos muertos en Nigeria desde el 2000, se me olvida, como el 2009 creo que es que decía, hasta hoy en día, 52,000 muertos. En este año iban 7,000 cristianos muertos en Nigeria. La parte norte de Nigeria es islámica radical y persiguen a los cristianos a muerte. Entonces el orden de las naciones que persiguen a los cristianos: Corea del Norte primero, bueno, ahí van en orden: Somalia, Libia, Sudán, Eritrea es, Eritrea, Nigeria, Pakistán, Irán, Afganistán, todos estos islamistas, India, mayoría hindú, Arabia Saudita, Islam, y Myanmar, budista. Todas estas naciones, confesar a Jesús como Señor les acarrea persecución y muerte. Y están predicando el Evangelio públicamente, escondidos, y están llegando y convirtiéndose nuevos cristianos en medio de estas naciones todos los días. ¿Qué les dice a ustedes eso de nuestra fe, de nuestra firmeza, de nuestro compromiso? Ese es el mensaje de fe que predicamos. Versículo 13. Una vez más. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En cualquier parte del mundo, si una persona escucha el Evangelio y lo confiesa con esta fe que estamos hablando, es salva. Entra al reino de los cielos por la eternidad y se convierte en nuestro hermano. Solo tiene que hacer eso.
Nosotros aquí podemos hablar clara y libremente. Nadie nos persigue y no lo hacemos. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y dice, a continuación viene una exhortación, un llamado de atención de una manera lógica, progresiva, muy bonita. Y entonces, escuchando la buena noticia, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Se hace la pregunta, pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y entonces viene alguien bien irreverente, ¿no? Pero es que son unos incrédulos, no han creído en Él. Espéreme, no es porque no quieran, continúa la lógica. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Sinvergüenzas, es que no quieren escuchar el mensaje del Evangelio. No, tampoco es eso. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Es que no hay cristianos. Y aquí el dedo ya deja de apuntar, es que no quieren creer, es que no quieren oír. Y empieza a apuntar hacia adentro, a decir, es que yo no estoy predicando. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y entonces alguien se preguntará, a mí nadie me ha enviado. Entonces, yo no me incluyo dentro de esto porque a mí nadie me ha enviado. Este pasaje dirige la atención al verdadero problema de la situación del mundo. Dirige la mirada a los cristianos. La gente no cree porque no ha oído el Evangelio. Y no han oído el Evangelio porque aquellos que lo conocen, los cristianos, no lo están predicando. No lo estamos predicando. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Usted quiere que les recuerde cómo hemos sido enviados? Mira, ahí lo tenemos en la pared. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19 y 20, por si a alguno se le olvidó. También somos enviados en pasajes como Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Se siente enviado ahora? Juan 17, versículo 18, Jesucristo mismo hablando con el Padre, le dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿A qué vino Jesucristo? A salvarnos. Hizo la obra de salvación, pero predicó el Evangelio de salvación. De acuerdo con las estadísticas en Colombia, somos 53 millones de habitantes, un poquito más, para este 2025. Según las estadísticas, solo el 14.4% somos cristianos. ¿Les parece mucho? Ahora se lo pongo un poquito más. 53 millones de habitantes en Colombia. Y si solo el 14.3% somos cristianos, quiere decir que en Colombia más de 45 millones de habitantes no han conocido a Cristo para salvación. Estoy hablando en un país donde es la mayoría católica, pero como decía, el catolicismo presenta un falso mensaje porque presenta a Jesús, la fe en Jesús, más las obras. Y entonces si yo creo que me salvo por las obras, mi fe no está en Jesús y entonces no me salvo. Gente muy bien intencionada, con todas las ganas de conocer al Señor, no lo conocen. Porque creen a una religión que no predica la única manera de salvación, que es la fe en Jesucristo. Como lo dice Dios en su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis.
Pregunto, ¿tenemos mucho que hacer? 45 millones de colombianos no conocen a Jesús. ¿Cuántos están a su alrededor? Ciertamente unos cuantos, decenas o cientos. Y el versículo 15 finaliza diciendo, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hay un llamado de Dios para que nuestros pies sean hermosos. Hay un llamado urgente de Dios para que nuestro caminar a donde nos dirigimos, nuestros pasos sean hermosos, porque estamos llevando las buenas nuevas de salvación. Solamente la palabra de Dios, al ser anunciada, tiene poder para dar vida. ¿Usted sabía eso? ¿Lo entendía? Usted tiene el poder de Dios de dar vida eterna, de concederles la entrada al cielo a cualquier persona. Si usted predica el Evangelio, le está abriendo la puerta del cielo a esa persona. La persona tiene que creer en el Evangelio y hacer esta confesión de fe en el sentido que lo hablábamos. Vivir de verdad para Jesús. Pero si no escucha el Evangelio, usted le mantiene la puerta cerrada sin opción de entrar. Todas las personas con las que nos encontramos en la cotidianidad, trabajo, estudios, vecinos, amigos, familia, dependen de ti para salvación. Y en tus manos está el poder. La palabra de Dios tiene un impacto poderoso. La palabra es viva y eficaz, dice. Y la palabra, cuando el Espíritu Santo obra, nos redarguye de pecado y nos lleva a someternos a nuestro Señor. Así como tú mismo has experimentado el poder de Dios para salvación y para todas las cosas que hablamos al comienzo. No le cierre la oportunidad a nadie más. Predica la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Es tiempo de hacerlo. Miremos allá a la derecha. Es tiempo. Dice 2 Corintios 6:2, y con esto termino. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Es el tiempo. Que en este mes de la Biblia, mes de la palabra, hablemos, anunciemos la palabra de Dios. No te calles la palabra. ¿Qué vamos a hacer este mes? Vamos a predicar el Evangelio, pero lo hemos dividido y ustedes en las guías lo tienen. La primera semana, empezando hoy y terminando el próximo domingo, vamos a predicarle a nuestras familias. Usted le va a hablar el mensaje del Evangelio a su familia. ¿Qué va a hacer? Visite a su tío, a su tía. Llévele unas fruticas y predíquele el Evangelio. Haga un almuerzo, unas onces, una cena en su casa. E invite a los otros, a sus papás, a sus hermanos. Llévelos a su casa y predíqueles el Evangelio. Esta semana es el tiempo de hacerlo. ¿Qué vamos a hacer la otra semana? Lo mismo, pero con los amigos y vecinos. Entonces la otra semana usted va a hacer lo mismo, visitarlos, hacer unas onces, un almuerzo, una cena, una noche de juegos, lo que se quiera inventar para que sus vecinos y amigos vayan a su casa y usted les predique el Evangelio. La siguiente semana, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, pero con los compañeros de trabajo. Por eso esta semana solamente el letrerito dice: es tiempo de amar a tu familia. La tercera semana es a los compañeros del trabajo. Martica, si quieres, suba la mano. No, para que le arregle la que se salió la hojita. Eso. Ya quedó bien. Gracias. Entonces vamos a utilizar
una pausa activa en el trabajo, vamos a salir a almorzar con los compañeros del trabajo, vamos a invitarlos a la casa y les vamos a predicar el Evangelio. Y la cuarta semana vamos a hacer algo distinto. La cuarta semana es el tiempo de amar a tu ciudad. Y entonces vamos a hacer una campaña donde vamos a impactar la ciudad de Florida Blanca, sobre todo los barrios vecinos. Vamos a impactar con letreros aquí en la calle, todos los carros que van pasando por la autopista, generando simplemente un impacto visual, mental. Y vamos a estar por todos los barrios predicando el Evangelio casa por casa, para que nos vayamos preparando. Y todo este tiempo de ayuno es para estar orando por todas estas cosas y que el nombre de Dios sea glorificado y que personas sean viniendo a sus pies para salvación. Es el tiempo. Entonces yo los invito a que oremos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.